cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. No hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie, ni se agachen si ven una moneda en el suelo, porque estamos viviendo en una época en donde los rengos le ganan a los avestruces. El kirchnerismo puso de moda algo que es muy idiota como razonamiento, pero que lo pusieron de moda. Es la pregunta, ¿por qué no informan de las escuelas que hay? Porque eso no es el periodismo. El periodismo es informar de las escuelas que no hay, no de las que hay. El periodismo es la excepción, no es la regla. ¿Desde cuándo el periodismo es el periodismo de las buenas noticias? La escuela que es noticia es la que no tiene paredes, es la escuela cuyos chicos comen en la tierra, como las que mostramos. La noticia es la excepción. Claro, no les gusta que les conté las costillas y esa es nuestra tarea. Para eso nos han puesto, porque eso es lo que somos un partido de oposición, que tenemos que controlar lo que hacen, que acompañar las cosas que estén bien, pero un gobierno como este marcarle el rumbo y marcarlo cuando hace cosas malas. El dedo en la llaga. Hola, buen día, bienvenidos. La semana pasada, para ser más precisos, el lunes anterior, escuchamos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, decir uno más de los tantos disparates a los que lamentablemente nos tienen acostumbrados el primer mandatario. Dijo la ridiculez de que hoy por hoy, en el comienzo del ciclo lectivo 2023, los docentes, los maestros, estaban más preocupados en no tener que pagar el impuesto a las ganancias, atento a cómo se había incrementado, a cómo había aumentado el salario de los trabajadores de la educación. Un disparate. Por supuesto, desde los gremios no adictos, no fanatizados, se le respondió al presidente señalándole que prácticamente la mayoría, por no decir la totalidad, la mayoría de los docentes en el país ganaba un sueldo, percibía un haber mensual que estaba en la franja, en la línea de pobreza, como para que el presidente y todos los alcahuetes, todos los aplaudidores de turno, tomen conciencia de cuál era la realidad, no la realidad que el presidente nos tiene acostumbrados a relatar junto con la jefa de la banda, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que viven en una burbuja, viven alejados, aislados de la realidad, aislados de la gente. Y cuando el presidente dijo esto, de que hoy por hoy los docentes estaban más preocupados en no pagar el impuesto a las ganancias que en el sueldo que recibían, que percibían, que se había incrementado notablemente durante su gestión, al tiempo que el presidente decía esto, se conocían por caso los acuerdos a los que habían llegado algunos gremios docentes aquí por no decir también todos, los gremios docentes en la provincia de Entre Ríos con el gobierno provincial, que aceptaron la oferta del gobierno de pagar un 40% de aumento en 3 cuotas en el término de 4 meses, por no decir
También, en el término de medio año, el gobierno les aumenta a los docentes un 40% de aquí a julio. Cuando la inflación, como se sabe, también, como es de público conocimiento, se indicaba, vamos a hablar en tiempo pasado, atento a lo que les voy a comentar, cuando la inflación se indicaba iba a ser del 100% en este 2023. Sin embargo, los gremios docentes aceptaron esta propuesta del gobierno provincial de pagar en cuotas el aumento hasta mitad de año, un 40% de aumento en el término de medio año, cuando la inflación, la proyección, se sabía, era del 100% para este 2023. Bueno, pues bien, hay informaciones en el último boletín de proyecciones de los economistas. La inflación para este 2023 se prevé oscilaría el 120%. ¿Escuchó bien? Se lo repito. Los economistas estiman que la inflación para este 2023 será de prácticamente el 120%. ¿Por qué? Porque en este primer trimestre superará el 20%. Por ende, la proyección para el 2023 sería de números precisos del 118%, 120% para hacer números redondos. En Retórica en Internet, retoricafederal.com.ar, publicamos precisamente este artículo que señala que la inflación del primer cuarto del año se encamina a ubicarse en torno al 20%. Todo esto como para que lo tengan en cuenta los sindicalistas, los gremialistas, los que dicen defender a los trabajadores. La inflación del primer cuarto del año se encamina a ubicarse en torno al 20%, lo que lo convertiría en el trimestre más alto desde 1991. Desde 1991. La inflación durante este gobierno del profesor Alberto Fernández ya ha superado el 300% en lo que va de su mandato. Ni que hablar de la variación desde que comenzó este gobierno del profesor Alberto Fernández, la variación cotización del dólar al comienzo de su gestión y la cotización de hoy en día y la proyección para el 2023. Temas estos, indicadores, subrayo, como para que lo tengan en cuenta los sindicalistas, los gremialistas, al momento de acordar, de aceptar las ofertas de los gobiernos, tanto nacional como provincial. Los pronósticos privados estiman que, atento a esta aceleración de los precios, los pronósticos ya llegan al 118% de inflación para este 2023. La proyección oficial, el gobierno, de llevar la inflación al 60% en este 2023 se desdibuja cada vez más, como todo lo del gobierno se desdibuja. Nunca tuvieron un plan, siempre improvisaron, los resultados están a la vista. Hasta ahora, el único dato oficial de este 2023 fue el del mes de enero, cuando la inflación arrojó un 6%. En febrero, el índice de inflación se va a difundir la semana que viene, el martes 14. Pero ya las consultoras están anticipando que nuevamente será del 6%. Y algo similar ocurriría en el mes de marzo.
tema este, subrayo, destaco, paren la oreja, como se dice en el lenguaje popular, paren la oreja los sindicalistas, los gremialistas, al momento de negociar la recomposición salarial que demandan los trabajadores, porque por lo pronto ya se está estimando que la inflación para este año 2023 sería de algo así como el 120%. Estás en Radio Retórica, información con opinión. Auspician el contenido de El Dedo en la Llaga, de Retórica, Imagen y Comunicación. Municipalidad de Federal, naturalmente de todos. Teléfono 421-309. Haciendas Villaguay, representante en Federal Carlos Filiol, celular 03455 1564 6931. Librería Casa Aldecoa, la librería más antigua de Federal, con los útiles más actuales, juguetería, artículos de cotillón, Donovan 938. Grupo Asegurador La Segunda, productor Roque Alberto Castellano, celular 1565 5197. Gimnasio Energim, en calle Paraná 1040. Estudio Contable, Gothic y Gothic, teléfono 421-687. Carnes de Mi Pago, reservas al 421-261. Electromecánica Raval, colateral Aguirre Almada, a metros de Perón. Laboratorio Bioquímico Ledesma, Anderson 419. Estudio Jurídico Pasarela, Tito, calle Paraná, entre Donovan y Mitre. Teléfono 422-415. Municipalidad de Sauce de Luna. Injet Federal, sistemas de seguridad, en calle Anderson 786. Teléfono 422-815. Escribanía Sánchez, Mitre, esquina Rivadavia. Asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios. Teléfono 421-065. Comercial Federal, pida hormigón elaborado llamando al 421-119. Federal Muebles, a la altura de las grandes ciudades, en artículos de bazar, ofertas insuperables, colchonería, camping. Colateral Berardo, esquina Antelo. Consultorios médicos diagnósticos, consultas y turnos al 421-397. Veterinaria Hernández, tradicionalmente a su servicio. Teléfono 421-582. Folmer, servicio de trámites y encomiendas. Federal Concordia, Anderson 585. Teléfono 421-793. GNC, Gran María Federal, Ruta Provincial 22, en la salida a Concordia. Rocío Cardoso Abogada, Boulevard Antelo, esquina colateral Berardo, teléfono 427-493. Carnicería La Granja 2, ofertas diarias, Urquiza 1550. Megacom, líder en telefonía móvil, agente oficial DirecTV, Urquiza, esquina Cuneo. Las Mellizas Mercería, Irigoyen 1064. Farmacias en Red, Urquiza, Avenida Ledesma. Estudio Contable CIA, Hugo Fabián Confalonieri, Contador Público Nacional, productor asesor de seguros, Belgrano 592, celular 15403-310. ATE Seccional Federal, sigue trabajando para brindar más beneficios a sus afiliados. Acérquese y consulte. Desde ATE, seguimos defendiendo los derechos laborales con una lucha genuina. ATE es de los trabajadores. Gobierne quien gobierne. Bloque de concejales Juntos para el Cambio. Hugo Gómez, Noelia Taborda, Alexis Pereira y Laura Molina. Junto a los vecinos. Junto a la comunidad. Hace sentir a tu auto mejor que nunca, en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía.
No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. Radio Retórica Online. Radio Retórica Online. www.retoricafederal.com.ar. Radio Retórica. El diario escuchado. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. En Radio Retórica, ahora nos guiamos con el GPS para rescatar las noticias más importantes de la jornada. El gobierno avanza en un canje de deuda por 9,8 billones de pesos y la oposición lo tildó de enorme riesgo. El Ministerio de Economía tiene cerrado el canje de parte de la deuda en pesos equivalente a los vencimientos de distintos títulos que se producirían entre abril y julio. Las entidades recibirán nuevos bonos ajustables por ser o duales con vencimientos escalonados en 2024 y 2025. La oposición cuestionó la maniobra. Aseguran que podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor. Axel Kicillof inaugura las sesiones legislativas con eje en su gestión y en la proscripción de Cristina Kirchner. El gobernador también cuestionará el fallo de la Corte por los fondos coparticipables. La apertura del periodo ordinario estaba prevista para el miércoles pasado, pero se canceló por el corte de luz que afectó a medio país. En las elecciones en Trelew, el PRO venció al radicalismo en la interna. Gerardo Merino se impuso al candidato radical en la disputa por la intendencia de la ciudad chubutense, que será el 16 de abril. La UCR le había ganado hace 3 semanas la interna a sus socios políticos en La Pampa. Un homenaje a Hugo Chávez reunió en Caracas a los dictadores de la región. Maduro, Ortega y Raúl Castro, entre otros, conmemoraron al fallecido líder venezolano a 10 años de su muerte. El gobierno de Alberto Fernández se sumó con la participación del embajador argentino Oscar Laborde en los actos que se realizaron en Venezuela. San Lorenzo le empató un clásico caliente a Huracán. El Globo ganaba 1-0 gracias a un penal que facturó Matías Cócaro, pero Jalil Elías metió un golazo para igualar el partido. Sobre el final se fueron expulsados Barrios y Tobio. Hoy se completa la 6ª fecha del torneo, que lo tiene por ahora a San Lorenzo en la punta de la tabla. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. Retórica. Diario de radio. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. El doctor Sebastián Romero atiende en Empresa Santa Rita Casa Roa de lunes a viernes en horas de la mañana a partir de las 9. Por la tarde el doctor Sebastián Romero atiende desde la hora 16:30. Para solicitar turno para ser atendido por el doctor Sebastián Romero, comunicarse, contactarse a este número de teléfono de línea móvil, que es el 3454-431-828, o el teléfono alternativo para solicitar turno para ser atendido por el doctor Sebastián Romero en Empresa Santa Rita Casa Roa, el teléfono de línea fija de Empresa Santa Rita Casa Roa, que es el 421-226. Agéndelo, 421-226, número de teléfono de línea fija de Empresa Santa Rita Casa Roa, donde atiende el doctor Sebastián Romero en horas de la mañana desde las 9 y por la tarde desde la hora 16:30, allí en el consultorio de Empresa Santa Rita Casa Roa, ubicado en calle Rivadavia entre Mitre y 25 de mayo. A colación de la mención de un médico de médicos, la información consigna que los médicos del Hospital Santa Rosa de Villaguay emitieron
prácticamente un ultimátum al gobierno provincial en estos días en que el gobernador Gustavo Bordet, en estos días en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se jactaron de haber acordado con los gremios docentes para que comiencen normalmente las clases, que comiencen normalmente el ciclo lectivo en el país, aquí en la provincia de Entre Ríos. En estos días en que el gobierno se llenó la boca, se jactó de este acuerdo con los trabajadores de la educación, en estos días, por caso, aquí en la provincia de Entre Ríos, hay un sector, el sector que nuclea a los médicos allí en el Hospital Santa Rosa de Villaguay, que están exigiendo mejora salarial, blanqueo de códigos porque se le paga en negro y pase a planta. Se sabe de los magros salarios que perciben los trabajadores de la administración pública, los salarios que perciben los docentes, y también es de público conocimiento la paga que perciben los médicos en los hospitales públicos. Es por este motivo que en el caso del Hospital Santa Rosa de Villaguay, los médicos están exigiendo al gobierno provincial una mejora salarial, el blanqueo de códigos, no solo a los médicos se le paga en los hospitales públicos en negro aquí en la provincia de Entre Ríos varios códigos, sino también a otros sectores como a los docentes, como a los empleados de la administración pública provincial, algo que es normal en nuestra provincia. Y por esta situación, por esto de los magros salarios que tienen, de que se les paga varios códigos en negro, es que los médicos del Hospital de Santa Rosa de Villaguay están alertando con reducir la atención en consultorios externos y en las guardias. La información consigna, esto también está en Retórica, en una de las plataformas de Retórica, en el Facebook de Retórica, ultimátum de médicos de un hospital. Los médicos del Hospital Santa Rosa de Villaguay pusieron un ultimátum al Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Si en los próximos días no reciben respuesta a una serie de reclamos, el principal, que es una mejora salarial, van a reducir la atención a los consultorios externos. Ni siquiera el gobierno, que se jactó, subrayo, se jactó de haber acordado con los gremios docentes para que comiencen normalmente las clases el lunes pasado, el gobierno de la provincia de Entre Ríos aún no ha convocado para hablar de recomposición salarial a los dos principales gremios que nuclean a los empleados de la administración pública provincial, ni a ATE ni a UPCN. ATE ya la semana pasada comenzó a implementar medidas de fuerza, retención de servicios, desarrollo de asambleas en las reparticiones públicas. Atento a esta situación de que el gobierno no los convoca, aún habiendo acordado con los gremios docentes, y siempre una vez que se logra este acuerdo, después la bajada de línea es que el mismo porcentaje se les ofrece a los otros gremios, aún habiendo acordado con los docentes, en esta oportunidad no se los ha convocado ni a ATE ni a UPCN para hablar de recomposición salarial. En cuanto a esto de la situación que se vive en el Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde los médicos plantean que se les aumente el sueldo, donde plantean que se les deje de pagar varios códigos en negro, el planteo está contenido, esto del reclamo, en una nota que ha sido enviada el 23 de febrero, prácticamente ya 15 días, a la directora del Hospital Santa Rosa, Verónica Rodríguez, reiterativa de otra nota similar presentada el 28 de noviembre del año pasado. En noviembre ya se le planteó a través de una nota a la directora del Hospital Santa Rosa que se debían considerar
los salarios que se les pagaba a los médicos ahí en el Hospital Santa Rosa. Los médicos de este hospital nos dirigimos a la vez al ministro de Salud de la provincia para informarle que ante la respuesta recibida, en la cual no se plantea ninguna solución a los problemas planteados en la nota anterior, alertamos de la situación actual. Piden el pase a planta permanente del total de profesionales de salud en actividad. Qué vergüenza. Pero es una vergüenza desde donde se lo mire a esta situación. En un hospital público, en este caso en Villaguay, se está pidiendo que se titularice a los profesionales médicos. Se pide el pase a planta permanente del total de los profesionales de salud en actividad, interinos, suplentes, extraordinarios, contratados y adscritos en función que llevan más de años en esta condición. También se pide un aumento del sueldo básico mensual acorde a la inflación con ajuste trimestral y aumento y ajuste correlativo de las guardias pasivas, cuyo valor tiene que ser equivalente al 50% de las guardias activas, que es lo que corresponde debido a la actividad diaria que cumplen los profesionales, que excede su capacidad de respuesta por la demanda presente y creciente que se repite desde hace muchos años. Además, los médicos del Hospital Santa Rosa de Villaguay solicitan la incorporación del pago de las guardias pasivas al sueldo mensual, ya que el mismo se factura en forma incorrecta. Es en negro. Tal cual. Situación que se debe corregir y blanquear. Piden el pago de las guardias pasivas, piden que se incorpore el pago de las guardias pasivas al sueldo mensual, ya que el mismo se factura en forma incorrecta, se paga en negro. Los médicos dicen que de no obtener una respuesta en los próximos 30 días, hay que esperar 30 días, habrá reducción de oferta de consultorios para atender solo lo urgente en cada especialidad. Y van a cesar en la atención de las guardias los días viernes, sábado, domingo y feriado. O sea, tenés una urgencia en Villaguay, en el hospital público, y arreglátelas como puedas. Que Dios te ayude. Estás a la buena de Dios. Si en el término de 30 días el gobierno provincial no atiende estos reclamos de los médicos del Hospital Santa Rosa, habrá reducción en la atención en los consultorios y no van a atender en las guardias los viernes, sábado, domingo y feriado. Muy bien. Esta es la situación en un hospital público que es probable, no tenemos los datos, pero es probable que se repita a lo largo y a lo ancho de la provincia, en cada uno de los hospitales de la provincia de Entre Ríos. No creo que haya una diferencia entre lo que perciben los médicos en el Hospital Santa Rosa de Villaguay y lo que perciben los médicos aquí en el Hospital Justo José Urquiza o en el Hospital Mas Bernal de Concordia. Debe ser idéntica la situación. Pero, claro, han reaccionado los médicos del Hospital Santa Rosa de Villaguay y han emitido este ultimátum al gobierno provincial. Si en el término de 30 días no se atiende este planteo, estas demandas, van a dejar de atender por lo pronto en las guardias los fines de semana y van a reducir la atención en los consultorios, solo alguna que otra urgencia en los consultorios en estos días de la semana. Esta es la situación. Y pensar que se llenan la boca, se jactan de lo que ellos dicen, los gobernantes, hacer en el ejercicio de la función pública. La nota está firmada por los médicos del Hospital Santa Rosa de Villaguay por María Alejandra Blanco, especialista en cirugía, Roque de Bernardi, médico cirujano,
especialista en gineco-obstetricia, Flavia Finn, especialista en ginecología y obstetricia, Daniel Fioretti, médico especialista en ortopedia y traumatología, Cristian Neun, especialista en cirugía general y videoendoscopía. Otro médico que firma es Matías Hilari, Paola Ingleson, Vladimir La Rosa, Mariano León, Adolfo Manzato, Nancy Molina Solano, María Agustina Morales, Gustavo Ortega, Leonardo Pepey. También firma esta nota de los médicos del Hospital de Santa Rosa de Villaguay, Hernán Proto, Federico Ramis, Estanislao Reyes, Juan Rubiniche, Carlos Silva, Belén Tamareu, Darío Andrés Trepo y Paula Tierra, médicos que atienden en el Hospital Santa Rosa de Villaguay, que están demandando al gobierno provincial recomposición salarial, que se les aumente el sueldo, que se les deje de pagar en negro varios códigos en caso de que no se atiendan estas demandas y estos planteos. En el término de 30 días van a retasear, van a reducir la atención en los consultorios externos y van a dejar de atender en guardia los fines de semana. Estás en Radio Retórica, información con opinión. Auspician el contenido de El Dedo en la Llaga, de Retórica, Imagen y Comunicación. Municipalidad de Federal, naturalmente de todos. Teléfono 421-309. Haciendas Villaguay, representante en Federal Carlos Filiol, celular 03455 1564 6931. Librería Casa Aldecoa, la librería más antigua de Federal, con los útiles más actuales, juguetería, artículos de cotillón, Donovan 938. Grupo Asegurador La Segunda, productor Roque Alberto Castellano, celular 1565 5197. Gimnasio Energy, en calle Paraná 1040. Estudio Contable, Gothic y Gothic, teléfono 421-687. Carnes de Mi Pago, reservas al 421-261. Electromecánica Raval, colateral Aguirre Almada, a metros de Perón. Laboratorio Bioquímico Ledesma, Anderson 419. Estudio Jurídico Pasarela, Tito, calle Paraná, entre Donovan y Mitre. Teléfono 422-415. Municipalidad de Sauce de Luna. Injet Federal, sistemas de seguridad, en calle Anderson 786. Teléfono 422-815. Escribanía Sánchez, Mitre, esquina Rivadavia. Asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios. Teléfono 421-065. Comercial Federal, pida hormigón elaborado llamando al 421-119. Federal Muebles, a la altura de las grandes ciudades, en artículos de bazar, ofertas insuperables, colchonería, camping. Colateral Berardo, esquina Antelo. Consultorios médicos diagnósticos, consultas y turnos al 421-397. Veterinaria Hernández, tradicionalmente a su servicio. Teléfono 421-582. Folmer, servicio de trámites y encomiendas. Federal Concordia, Anderson 585. Teléfono 421-793. GNC, Gran María Federal, Ruta Provincial 22, en la salida a Concordia. Rocío Cardoso Abogada, Boulevard Antelo, esquina colateral Berardo, teléfono 427-493. Carnicería La Granja 2, ofertas diarias, Urquiza 1550. Megacom, líder en telefonía móvil, agente oficial DirecTV, Urquiza, esquina Cuneo. Las Mellizas Mercería, Irigoyen 1064. Farmacias en Red, Urquiza, Avenida Ledesma. Estudio Contable CIA, Hugo Fabián Confalonieri, Contador Público Nacional, Productor Asesor de Seguros, Belgrano 592, celular 15403-310.
ATE Seccional Federal sigue trabajando para brindar más beneficios a sus afiliados. Acérquese y consulte. Desde ATE seguimos defendiendo los derechos laborales con una lucha genuina. ATE es de los trabajadores. Gobierne quien gobierne. Bloque de concejales Juntos por el Cambio. Hugo Gómez, Noelia Taborda, Alexis Pereira y Laura Molina. Junto a los vecinos. Junto a la comunidad. Hace sentir a tu auto mejor que nunca en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. Radio Retórica Online. Radio Retórica Online. www.retoricafederal.com.ar. El gobierno avanza en un canje de deuda por 9,8 billones de pesos y la oposición lo tildó de enorme riesgo. El Ministerio de Economía tiene cerrado el canje de parte de la deuda en pesos equivalente a los vencimientos de distintos títulos que se producirían entre abril y julio. Las entidades recibirán nuevos bonos ajustables por ser o duales con vencimientos escalonados en 2024 y 2025. La oposición cuestionó la maniobra. Aseguran que podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor. Axel Kicillof inaugura las sesiones legislativas con eje en su gestión y en la proscripción de Cristina Kirchner. El gobernador también cuestionará el fallo de la Corte por los fondos coparticipables. La apertura del periodo ordinario estaba prevista para el miércoles pasado, pero se canceló por el corte de luz que afectó a medio país. En las elecciones entre Leu, el PRO venció al radicalismo en la interna. Gerardo Merino se impuso al candidato radical en la disputa por la intendencia de la ciudad chubutense, que será el 16 de abril. La UCR le había ganado hace 3 semanas la interna a sus socios políticos en La Pampa. Un homenaje a Hugo Chávez reunió en Caracas a los dictadores de la región. Maduro, Ortega y Raúl Castro, entre otros, conmemoraron al fallecido líder venezolano a 10 años de su muerte. El gobierno de Alberto Fernández se sumó con la participación del embajador argentino Oscar Laborde en los actos que se realizaron en Venezuela. San Lorenzo le empató un clásico caliente a Huracán. El Globo ganaba 1-0 gracias a un penal que facturó Matías Cócaro, pero Jalil Elías metió un golazo para igualar el partido. Sobre el final se fueron expulsados Barnes y Tobio. Hoy se completa la 6ª fecha del torneo, que lo tiene por ahora a San Lorenzo en la punta de la tabla. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. Retórica. Diario de radio. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. La firma rematadora Haciendas Villagoy está promocionando un remate que se realiza hoy desde la provincia del Chaco en el marco de la 23ª Fiesta Provincial del Ternero Chaqueño. Desde la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza habrá un remate hoy de 3.000 terneros. Esto comienza a la hora 14:30, hoy lunes 6 de marzo. Está promocionando este remate de 3.000 terneros la firma rematadora Haciendas Villaguay, que tiene como representante aquí en Federal a Carlos Viol. El número de contacto
Don Carlos Villol es el 3455, característica de Villaguay, 3455 64 69 31, es el remate, es el número de teléfono de Carlos Villol, representante de Haciendas Villaguay, cuya firma está promocionando este remate de hoy, 6 de marzo, desde la hora 14:30, desde la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, remate de 3.000 terneros. Carnicería Líder, además de los exquisitos cortes cárnicos, también ofrece una amplia variedad en vinos y también productos de la canasta de alimentos en su apartado allí de la Maxi Despensa que tiene dispuesta en su local comercial Carnicería Líder. Este local comercial de Carnicería Líder está ubicado en Belgrano 387, entre Boulevard Antelo y 9 de Julio. Así a metros, a pasitos de Boulevard Antelo, está ubicada Carnicería Líder, que además de los exquisitos cortes cárnicos también ofrece una amplia variedad en vinos y productos en su Maxi Despensa, y también es especialista en el preparado de milanesas a pedido. Elabora Carnicería Líder, que está en Belgrano, a metros de la intersección con Boulevard Antelo. Dijimos al comienzo del programa que había un nuevo indicador en cuanto a la proyección de inflación para este 2023. Se estima, de acuerdo a economistas, que la inflación, haciendo números redondos, en este 2023 se ubicaría en el 120%. 120%, que el índice inflacionario en este primer trimestre sería del 20%, 6% fue el dato oficial en el mes de enero. El índice de inflación de febrero se va a conocer el martes próximo, martes 14, y ya se está indicando que este índice de inflación se ubicaría en el 6%, al igual que idéntico número en el mes de marzo, por lo que el primer trimestre arrojaría una inflación del 20%, y la proyección para este 2023 sería del 120%. Muy distante, abismal la diferencia entre un número y otro, entre lo que proyectan, prevén los especialistas, los economistas, y los números que proporciona el gobierno nacional. Y esto del índice inflacionario genera, por ende, en consecuencia, que haya menos consumo. Y sobre esto habla el secretario de prensa de CAME, quien dialogó con Ari Paluch en el programa de Radio Rivadavia sobre la situación actual del consumo. Se registra una baja intermensual e interanual de hace por lo menos 7 meses, dijo el secretario de prensa de CAME. Se registra una baja intermensual e interanual de hace por lo menos 7 meses. Venimos diciendo desde hace días que ya la inflación no es anual, ya la inflación no es mensual, sino que desgraciadamente, lamentablemente, es diaria. Y esto que decimos lo acredita el secretario de prensa de CAME, quien sostiene que la baja en el consumo ya es intermensual e interanual. Esto se viene registrando desde hace por lo menos 7 meses. Este es el cuadro de situación. Seguidamente, entonces, lo escuchamos al secretario de prensa de CAME. Audios a la carta. Audios a la carta. En Radio Retórica. Retóricafederal.com.ar. Si no lo escuchaste, retóricafederal.com.ar. Volvé a escucharlo. Esperándonos, Bebo, el amigo de CAME, Salvador Femenia. Sí. Y bueno, está dando, él tiene la radiografía de la economía. Y es el mensajero, se van a enojar con el mensajero porque trae malas noticias. No, él trae la economía de todos los días. Y sí, y 0,9% la caída interanual en febrero, 0,6% primer bimestre. Lamentablemente la contracción en el consumo ya es indesmentible. Buen día, Salvador, ¿cómo estamos? Por Rivadavia esta mañana, Bebo Granados y Ari Paluch. ¿Qué tal, Ari? ¿Qué tal, Bebo? Bien, bien. Saludos a todos. ¿Hace cuántos meses que ustedes están midiendo números rojos? ¿Son 2 meses recién o más?
2 meses porque diciembre dio positivo, pero veníamos, sin contar diciembre, de 5 meses consecutivos. Pero dio positivo el interanual, pero perdón, el interanual, pero contra el mes anterior, ¿hace cuántos meses que les da negativo? Bueno, en diciembre también dio positivo, pero bueno, pero son como, ponerle 7 meses que ahí baja, tanto interanual como intermensual, ¿no? Perdón, 7 meses que hay bajas interanual e intermensual. Sí, sin contar diciembre. Veníamos hasta de julio a noviembre y ahora enero y febrero. Más o menos usted calcula que la baja empezó allá por el mes de... Se frenó en el mes de julio, junio, julio. Sí, fue el mes de julio y más, recordemos que las primeras semanas del mes de julio casi estaba paralizado todo porque no había precio de referencia. Ahí empezó a subir mucho el dólar blue y se fue Guzmán y llegó Bataque. Yo creo que ahí empezó la debacle. Ahí después no se puede recuperar la venta minorista, sufre muchísimo, porque sufre el salario, evidentemente se cae mucho el poder de compra, y este mes puntualmente está muy impactado por el aumento de alimentos frescos, ¿no? La realidad es que es un panorama tan complicado, porque mire, por un lado, no hay dólares para importar insumos. De hecho, hemos perdido lo que va del año 5.700 millones de dólares. El Banco Central va en rojo 5.700. Por el otro lado, ya todos los consultores, todos coinciden que este año va a ser un año con caída del PBI. No se ponen de acuerdo si va a ser 0,6. JP Morgan ya habló de una cifra mayor, o sea que va a ser un año en rojo. Por otro lado, la sequía, ¿cuánto generó que deje de ingresar, Bebo? ¿Cuántos miles de millones de dólares Hasta ahora yo te decía 10.000 millones de dólares y me parecía, hasta lo tomaba con pinzas. Y resulta que salió CREA, que además hace una investigación día a día, porque están todos los investigadores del campo, están ahí, y habla de la posibilidad de llegar a 20.000 millones de dólares menos. Y da cifras terroríficas del maíz, no solamente del trigo servidor 50, sino también de la soja. ¿Qué viste del maíz en San Andrés de Giles, Nico Yacoy, perdón? No, ahí me contaban el fin de semana que, bueno, esperaban un rendimiento de promedio de alrededor de 2.000, cuando en general en un régimen de buena lluvia es de 8 o 9, ¿no? Venta de autos usados, 8,2%. Volviendo al tema por el cual convocamos a Salvador. ¿Cuáles son los rubros que más caen? O sea, la venta minorista en febrero 0,9, en enero 0,6. Pero en febrero, sector por sector, ¿cuáles son los rubros donde más se ha caído la venta? El que se lleva todas las palmas es textil e indumentaria. Cae 11% interanual, se lleva un acumulado del 12,7% anual, y es un rubro que viene cayendo desde el año pasado, de mitad del año pasado. Esto está impactado muy fuertemente por el aumento de precios por encima de la inflación, fuertemente por encima de la inflación, ¿no? O sea que aparte es un rubro que tira el promedio fuertísimamente para abajo. Después, bueno, todo lo que no es alimento, subió perfumería y farmacia, pero bueno, bajaron textil, indumentaria, calzado y bazar y decoración también. Son rubros no esenciales que han bajado porque la gente, bueno, no le alcanza para todo, ¿no? ¿Usted tiene ahí el rubro librería que supuestamente como llegan las clases en febrero se incrementa o no lo tiene ahí? No lo tenemos discriminado librería, pero bueno, calzado y marroquinería subió intermensual, porque bueno, ahí impacta un poco también el tema del ciclo lectivo, ¿no? El comienzo del ciclo lectivo, y bueno, recupera un poquito respecto al mes de enero, que es un mes donde el rubro se mueve poco, pero librerías también aumentó, no tengo la referencia exacta, pero no tanto, o sea, respecto al año pasado también cayó. Oliveto señalaba que la clase media dejó de consumir muchas cosas que antes hacía, porque se le subió tanto la alimentación que dejaron de comprar ropa, por ejemplo, una parte de ellos, una parte dejó de comprar calzado, y hay ciertos productos, por ejemplo, van a restaurantes más caros, se nota que hay mucha gente ahí, pero no en el resto. Usted nota que generalmente la caída de ventas se produce por el aumento tan fuerte de precios que tuvo la ropa, porque hay mucha gente que va... No, pero a ver, lo que dice, no es tanto la ropa, sino es lo que vos decís, que lo que no podemos dejar de consumir es más caro, claro, alimentos, y por lo tanto no tenemos el remanente para aquello de lo que podemos prescindir. Exacto. ¿Es así, Salvador? Sí, pero aparte el textil indumentaria es un rubro que siempre se ha impactado, ahí aún en buenos momentos por la venta informal, ¿no?
hay otros canales con Claro. con otra calidad, obviamente, ¿no? Con Así otra calidad, es. obviamente, Así es. pero al sector formal lo impacta fuertemente, Y ¿no? bueno, es uno de los temas del día. Por ejemplo, ahora en un rato vamos a tener una batalla campal por manteros que quieren volver a retiro. Esta es una situación, por supuesto, marginal, pero hay mucha situación marginal que perjudica al textil. Y después hay una gran diversidad. ¿Dónde medimos el incremento de precios? En los shopping, donde todo es más caro porque esta gente tiene que pagar alquileres muy altos, o de pronto en lugares donde la indumentaria es mucho más barata. Es muy difícil mensurar el precio de una prenda en la Argentina porque usted tiene jeans de 5.000 pesos y tiene de 30.000. Claro. Entonces es muy Sí, difícil. sí, obviamente. Vamos a ver cómo viene marzo, Obviamente. Salvador, y lo volvemos a llamar. Gracias, Sí, cómo no, que tengan un buen día. Muchas Gracias. gracias. Salvador Femenia de CAME. Radio Retórica. El diario escuchado. El Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Entre Ríos sugiere, aconseja que al momento de proyectar, planificar el desarrollo de una obra, a esto lo haga con un técnico profesional matriculado. Es una sugerencia, consejo del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Entre Ríos, que sugiere, aconseja proyectar y planificar con un técnico profesional matriculado. Hay una noticia que quizás pasó desapercibida. Tuvo lugar la semana pasada aquí en Federal el primer juicio por jurados en la jurisdicción del Departamento Federal. La información proviene del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, que proporcionó esta información consignando que en Federal un jurado popular declaró a un hombre culpable de un crimen. Habíamos dicho oportunamente, tras un diálogo informal con el doctor José Mandel, defensor, uno de los defensores de esta persona que asesinó al vecino Verón, habíamos dicho, teníamos conocimiento del desarrollo de este juicio por jurado aquí en Federal. Tuvo lugar la semana pasada, entre miércoles y jueves. El jueves por la noche se conoció el veredicto de acuerdo a la información que refleja el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. Un jurado popular declaró el jueves 2 de marzo culpable a Alexis Cal por el delito de homicidio criminis causa. Así se denomina la causa. La carátula es homicidio criminis causa. Fue el término esta declaración de culpabilidad a Alexis Cal, fue el término de la última jornada de debate que había comenzado el miércoles en el Centro Municipal de Cultura de aquí de la Ciudad de Federal. El juicio, el primero de ese tipo celebrado en esa jurisdicción, tuvo como juez técnico al vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Eduardo Degano, y fue en el marco del legajo Cal Alexis Ezequiel, homicidio simple criminis causa. Para ubicarnos en el caso, es aquel en el que se detuvo en mediaciones del camping municipal a este individuo que había asesinado, había matado en el barrio 25 de Mayo, si no me equivoco, al vecino Verón. El magistrado, consigna esta información proveniente del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, el magistrado dispuso que la audiencia de cesura durante la cual las partes presentarán sus posturas respecto de la pena que deberá cumplir Cal se realizará el 9 de marzo próximo a las 8
en los tribunales de Concordia. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Mario Guerrero y los fiscales Eugenia Molina y Susana Irurzun, en tanto que los defensores oficiales fueron Eduardo Garay, Alejandro Giorgio y José Mandil, quienes asistieron a Cal. Al término del debate, Cal fue trasladado nuevamente a la unidad penal número 1 de Paraná. Dicen, cuentan, fuera de micrófono, comentan que es un personaje, este Cal, muy peligroso. Creo que lo comentamos en alguna que otra oportunidad aquí en nuestro programa. Fue trasladado una y otra vez durante todo este tiempo de diferentes penales aquí en la provincia de Entre Ríos. Incontrolable. Sobre el hecho, el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos ilustra que al imputado se lo había acusado de golpear a Carlos María Verón, a quien además el 29 de enero de 2022 le propinó varias puñaladas en el cuerpo, provocándole hemorragias que le causaron la muerte. La agresión se produjo en el comercio de Verón, de donde Cal también sustrajo 13.350 pesos y una escopeta. Un jurado popular la semana pasada, aquí en Federal, declaró culpable a Alexis Cal, quien había agredido, había apuñalado en fecha 29 de enero de 2022 al vecino Carlos María Verón. Nos estamos despidiendo, no tenemos más tiempo, no tenemos tiempo de reproducir como es habitual un audio con una columna editorial. Le decimos que continuarán las temperaturas sofocantes por estos días aquí en la provincia de Entre Ríos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, continuarán siendo elevadas las temperaturas máximas, pero en particular las mínimas, por lo que estamos en la 9ª ola de calor en este verano 2022-2023, que según el Servicio Meteorológico Nacional ha sido el más caluroso en la historia de la Argentina desde que se realizan mediciones en el año a partir del año 1961. Y en este contexto, en esta situación de elevadas temperaturas, es que una seccional, al menos una, la seccional de María Grande, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, está pidiendo, ha hecho un planteo al Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, planteando se suspendan las clases ante la ola de calor y que las clases sean en forma virtual. Puede llegar a interpretarse como un disparate, pero es un pedido que ha hecho la seccional María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Hubo un tiempo, hace unos años, en que se suspendieron las clases aquí en Entre Ríos, me atrevo a decir décadas, más de una década. Se suspendieron las clases aquí en la provincia de Entre Ríos por las temperaturas extremas. Ante una ola de calor sofocante, ante temperaturas agobiantes, tuvieron que suspenderse las clases. Ya por el mes de marzo, de no recuerdo qué año, aquí en la provincia de Entre Ríos. Y esta semana tendríamos temperaturas que se ubicarían en los 36 grados. La máxima se ubicaría en los 36 grados, mientras que las mínimas se ubicarían entre los 23 y 25 grados. Por lo que, en este marco, en este contexto, es que la seccional María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos está solicitando la suspensión de clases y que las clases sean virtuales. Nos reencontramos mañana
Mañana martes a las 12, que tengan un buen día. Radio Retórica, el diario escuchado.